Con Rompan Todo, el documental que se estrenará el 16 de diciembre en Netflix, hay mucha expectativa acerca de cómo se verá la historia del rock latinoamericano y por supuesto para nosotros del rock colombiano, que tiene una gran historia, así uno la ponga a veces en comparación con el rock argentino o con el rock mexicano, y por supuesto hay obviamente mucha más historia o más bandas por lo menos en el desarrollo y más continua en el desarrollo de esas historias. Sin embargo, con la partida del guitarrista Ferdy Fernández, recientemente una de las grandes figuras del surgimiento o del movimiento inicial del rock en los años 60, uno se pregunta si el rock de esa generación, que fue casi simultáneo, obviamente heredando muchas cosas de los Beatles y de los Rolling Stones, pero por una diferencia de muy pocos años, si ese rock de los años 60 colombiano, a veces poco determinado por quienes siguen la historia del rock, está presente. Porque vemos en las fuentes principales del documental a dos representantes colombianos muy importantes, Aterciopelados y Juanes. Pero ellos hablan de una época diferente, hablan de los años 80 y de los años 90, a partir de ahí, por supuesto, hacia adelante. Claramente saben mucho de toda la historia del rock nacional, pero estará presente más cuando el nombre del documental, Rompan Todo, surge de una canción de los Shakers, una banda uruguaya de los años 60 que fue muy significativa para ese movimiento inicial. Casi que la gran referencia de los años 60 del rock latinoamericano se llama los Shakers, pero en Colombia estaban de manera muy similar a como estaban los Beatles y los Rolling Stones. Estaban aquí los Flippers y los Speakers, de los cuales está esta carátula de este disco, los Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson. Pero había muchas más bandas como Young Bets, Siglo Cero, Time Machine, que era como la banda que tocaba para los músicos en ese momento de ese movimiento. Entonces había un montón de bandas, por ejemplo los Daro Boys, los Pelucas, los Ampex, los Silver Thunders, los Yetis desde Medellín, una banda importantísima. Entonces había un gran movimiento del rock, muy primigenio, muy de incluso construir sus propios instrumentos a partir de nada, pues de lo que les llegaba, en algunos casos con remiendos hechos aquí en Colombia, auspiciados por ejemplo por tiendas de eléctricos que llegaban a Colombia en importaciones. Uno de ellos, el padre de Roberto Fiorilli, el baterista de los Speakers, era un importador de equipos. Entonces de ahí es que se empieza a vivir un movimiento del rock en los años 60 en Colombia, que mucha gente a veces no tiene la referencia porque se ubica en Aterciopelados o se ubica en Kraken, en otras agrupaciones que por supuesto recogieron mucho del trabajo de estos artistas. Con la muerte de Ferdy Fernández, que fue guitarrista de muchas de estas bandas, Siglo Cero, Columna de Fuego, de los Speakers, uno se pregunta ¿dónde están los demás? Arturo Astudillo, ojalá con muy buena salud, Fiorilli, entre muchos otros. Movimiento que después derivó en otras bandas como Columna de Fuego en los años 70, Génesis, y también hacia los años 70. Después vendría la generación de Kraken y la generación de muchas bandas que recordamos porque están muy presentes para los rockeros más jóvenes que los de aquella generación, por supuesto. Entonces ojalá estén presentes bandas como los Speakers, que tenían canciones o cantaban esto de si la guerra es un negocio, ¿por qué no inviertes a tus hijos? Que eran ya mensajes de una Colombia convulsionada, definitivamente ha estado presente ahí siempre y a la cual el rock de una u otra forma le ha hablado. Algunas de estas bandas y sus canciones están presentes en una lista preparada en mi espacio en Spotify. Me encuentran como Carlos Solano Franco. Allí estará una visión a ese rock de los años 60, rock primigenio, que ojalá esté presente en el documental Rompan Todo. Con mucha expectativa sobre un documental que registra ese movimiento y claramente está muy presente toda la movida de Spinetta, Charly García y todos los
de más grandes figuras del rock argentino y por supuesto también la historia del rock mexicano con artistas como el Tri y muchos otros. Los Prisioneros desde Chile en unas generaciones más adelante. Sigan este espacio la próxima semana para más recomendaciones musicales.